Las cosas como son. Con los periodistas Enoc Santoyo Cid, Arturo López Juan y Víctor Alarcón Requejo. Información, análisis, comentarios, críticas. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en su programa Las Cosas Como Son de este viernes 10 de agosto de 2018, transmitiendo por la plataforma digital de Ensenada en La Mira TV. Hoy vamos a platicar sobre esta lucha por la reducción del impuesto al valor agregado, que se ha vuelto un tanto polémica. Digamos que es una lucha que se está dando, a diferencia de otras, pues en polos opuestos, ¿no? Porque como que ahora los que antes estaban en una posición están en otra, y esto ha generado pues cierta polémica, ciertas diferencias en la manera de ver las cosas. Otro tema que ha sido noticia durante esta semana es la liberación de Elbester Gordillo, quien ha sido exculpada totalmente de toda responsabilidad de las acusaciones que tenía en su contra. No sabemos si esto es coincidencia o política. Para platicar de eso ya está aquí mi compañero y colega Víctor Alarcón Requejo. Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Vamos a un corte, regresamos, estamos en Las Cosas Como Son. Festeja el 70 aniversario de la creación de la margarita, en el sitio donde nació la leyenda. Creada en 1948, ha sido popularizada en todo el mundo, por lo que su invención llena de orgullo a los ensenadenses. Es momento de brindar con una bebida creada en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, el Bar Andaluz del Centro Social Cívico-Cultural Riviera, donde podrás disfrutar de comida, música en vivo y presentaciones artísticas. Aquí nace una leyenda. Ya estamos de regreso aquí en su programa Las Cosas Como Son. Pues un tema que ocupó la semana fue esta lucha para que Ensenada sea incorporada a la propuesta del entonces candidato de Morena a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que iba a reducir el impuesto sobre la renta, el ISR, del 35 al 20%, y el IVA, que actualmente pagamos 16%, a el 8%, la mitad. Pues muchos... Más salario. no, bueno, sí, claro. Más gasolinas a precios del otro lado de la frontera. Sí, claro, era como un abanico de promesas, ¿no? Pero ahorita el tema está centrado en el aspecto del impositivo. Emblemático el tema del IVA para identificar ese problema, ¿no? Sí, claro. Sí, porque pues hemos históricamente pasado por varias etapas, la zona libre, ¿verdad? Que después se fue perdiendo poco a poco. Nos quedaban algunas excepciones, como el IVA al 11%, en tanto que en el resto del país estaba al 16%. Pero pues un golpe muy duro en 2015, me parece, nos
puso pues con el IVA al 16%, igual que en el resto del país, y esto pues significó un enorme golpe a la economía de la región, también un golpe a la competitividad, porque mientras nosotros manejamos un IVA del 16%, en los Estados Unidos está en un promedio del 8%. Víctor. Sí, pero don Arturo, a lo mejor valdría la pena hacer un recuento o contextualizar en qué circunstancias en la que estamos. A ver, en la campaña Andrés Manuel López Obrador, lo dijimos en el programa antepasado, en la campaña López Obrador hablaba de la frontera. De hecho, ahora que se iniciaron los primeros foros sobre combate a la inseguridad pública del Estado, la inseguridad pública del país, el foro que se realiza en Ciudad Juárez, ahí López Obrador aprovecha para hablar de las bondades que tendría un programa de apoyo fronterizo y habla de la frontera para reducir el IVA del 16 al 8, como usted decía, el ISR del 35 al 20, el salario mínimo al doble y igualar los precios de la gasolina en Estados Unidos con los de México. Eso hablaba para potenciar las actividades económicas de la frontera y evitar que la fuga de manos, de brazos mexicanos hacia el otro lado y ser además competitivos. Ese paquete, ese menú que ofrece López Obrador en ese evento, ya lo había dicho en la campaña de su campaña presidencial en Baja California. Lo dijo, decíamos en el programa pasado, un 15 de abril y el 16 en la columna de la bufadora del periódico El Vigía. El periódico se preguntaba a qué se refería López Obrador con los 30 kilómetros de la frontera. Ese tema, ese punto, esa propuesta, no le dimos la importancia que tenía. Y no se la dimos porque era un presidente. De hecho, en este programa, don Arturo, cuando estando en Oxantoyo, que por cierto hoy se disculpó por no poder estar con nosotros, dijimos, gane José Antonio Meade, o gane Ricardo Anaya, o gane Andrés Manuel López Obrador, en Baja California, y nunca hablamos de frontera, en Baja California vamos a tener un IVA al 8%, un salario al doble, el salario no, un IVA al 8%, que era en lo que los tres coincidían. Bueno, Ensenada no estaba en esa polla y creíamos que lo estaba. Aquí lo dijimos, que ganara quien ganara íbamos a tener un IVA diferenciado al 8% en nuestro carácter de frontera. Los organismos empresariales, la sociedad civil, los organismos de profesionistas, no lo vimos venir cuando señalaron esa diferencia de los 30 kilómetros. El punto es que López Obrador gana, establece que se trata de 30 kilómetros y se inicia un movimiento ciudadano para solicitar la inclusión de Ensenada como municipio fronterizo. Municipio fronterizo que es una lucha viejísima de los ensenadenses. Yo recuerdo de cuando Jesús del Palacio era presidente municipal, él decía, Ensenada debe ser fronteriza para bien o para mal. Nosotros debemos ser un municipio fronterizo e ir juntos, Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada y Plaza de Rosarito, en lo mismo. Si para bien o para mal, pero ir juntos. Y eso tenía mucho sentido, pero no lo vimos llegar. Ahora con este movimiento que se inicia, yo recuerdo, también participamos juntos en otra reunión, donde se planteaban cómo hacerle para incluirnos en esta definición de fronterizo. De hecho, surgió un hashtag, le llaman para Twitter, de yo soy fronterizo. No somos fronterizos geográficamente, estamos a 100 kilómetros de la frontera. Obvio que no somos frontera geográfica, física. No la somos. Somos por otras naturalezas, por otra condición somos frontera. Por nuestra esencia, por nuestra naturaleza, por nuestra vida, por nuestra historia, por nuestro intercambio comercial, por muchas razones. Pero esas son la parte de los argumentos que se van a plantear. El punto es que, como veo yo, don Arturo, que se ha encaminado esta solicitud de municipio fronterizo, de yo soy fronterizo, de inclúyeme Ensenada en el resto del estado, creo que no son los canales que abrió el 1 de julio pasado para comunicar al poder o a la autoridad o al gobierno entrante que nos tome en cuenta.
porque los mecanismos que estamos utilizando son los mecanismos de siempre. Bueno, coincido en la mayor parte de los planteamientos que acaba de hacer, algunas precisiones, como el hecho de ser frontera no es una definición única, ¿no? De hecho, la frontera es la línea que nos divide y se acabó. Si le pones 20 o 30 o 50 o 100 kilómetros, ya son definiciones que tienen otro interés. De complemento. Así es, ya sean políticos, económicos, fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un punto. Luego, las fronteras no solamente son terrestres, ¿no? Como los puertos no solamente son marítimos. Un puerto aéreo, un puerto terrestre es una terminal de autobuses, un puerto aéreo es la terminal de los aviones, y un puerto marítimo es la que da al mar. Tenemos una frontera hacia el Pacífico. Donde termina la tierra y empiezan las costas, esa es una frontera de frente al Pacífico. No es el caso, pero a lo que quiero ir... Pero también la tendría Sinaloa, ¿eh? O Michoacán. Sí, claro. O Guerrero. Sí, sí, claro. Es que la costa es una frontera. Sí, es claro. una frontera que te conecta de alguna manera o te separa de alguna manera, porque finalmente es una frontera. De otro país. De otro país, de otro estado, O de otro municipio, continente. de alguna demarcación X. Sí. Entonces, estos son términos que se pueden utilizar de la manera que se requiera o en función del interés que se busque. Como ¿no? dicen las cartas, según convenga a sus intereses. Según convenga los intereses. Pero aquí hay otras cuestiones que son de orden económico, cultural, de convivencia, ¿no? De comunidad. Pero eso lo vamos a platicar después de estos brevísimos comerciales. No se vaya, regresamos. En La Mira TV se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas, locutores y comunicadores, así como de productores, camarógrafos y editores. En La Mira TV, programación variada y plural, cuyos contenidos abordan los temas de Ensenada y Baja California, con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales. En La Mira TV, una señal incluyente y comprometida socialmente. Mezcla y conjunción de distintas generaciones, unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos. En La Mira TV, la nueva plataforma digital de Ensenada. Festeja el 70 aniversario de la creación de la margarita, en el sitio donde nació la leyenda. Creada en 1948, ha sido popularizada en todo el mundo, por lo que su invención llena de orgullo a los ensenadenses. Es momento de brindar con una bebida creada en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, el Bar Andaluz del Centro Social Cívico-Cultural Riviera, donde podrás disfrutar de comida, música en vivo y presentaciones artísticas. Aquí nace una leyenda. Ya estamos de regreso aquí en su programa Las Cosas Como Son y estamos transmitiendo por la plataforma digital de Ensenada en La Mira TV, en plática con mi compañero, colega periodista Víctor Alarcón Requejo. Estamos platicando sobre el tema del IVA en la frontera, pero particularmente... De Ensenada fronteriza. De Ensenada fronteriza, pero consecuentemente... de la aspiración que tenemos de que nos traten igual que Tijuana, Mexicali, Sí. en esta propuesta de reducción Sí. del 16 al 8% de IVA. Sí, fíjese, Arturo. Lo del IVA es un ingrediente, digo, es un elemento. Creo que es más dañino el no tener
el ISR del 20%. Sí, totalmente de acuerdo. Porque eso implica que a las empresas les resulte más atractivo, las empresas nuevas que vengan, llegar a Tijuana o incluso a Rosarito en lugar de venir a Ensenada. ¿Por qué voy a ir a pagar 35% allá de ISR si aquí pago el 20%? Porque finalmente, en nuestro carácter de frontera, lo que a las empresas nuevas les interesa es el mercado con Estados Unidos. Nada más que hay una complicación ahí, Víctor. Es que afecta de diferente manera. Si es a las empresas, nos va a afectar en la economía en general. Eso quiere decir que nos va a afectar en cuanto al gasto, ¿no? No es cierto. Nos va a afectar en cuanto a la instalación de las empresas, a la generación de empleos, Sí, ¿verdad? sí. Y de desarrollo económico. Porque las empresas se van a Tijuana, ya se instalan y demás, hacen toda su operación y de sus utilidades solamente pagarían el 20% en vez del Sí. 35%. Son esos atractivos de los paraísos fiscales. Así es. Pero el IVA le pega mayoritariamente a la gente que menos tiene. Sí, Porque como bien decían ayer... sí el IVA es más democrático. Así Nos es. pega a todos. Democrático, sí y no. No, me refiero a que agarra parejo, pues. En este sentido, sí. El caso es que dice la gente que más o menos tiene la manera económica, ¿no? Una mejor situación económica. Bueno, pues yo me voy a Tijuana o me voy a San Diego y simplemente me abastezco allá y no pasa nada, ¿no? Puedo comprar para un mes, puedo comprar para 15 días, pasa nada, me paseo y demás. Pero la gente que no tiene los mismos recursos No puede moverse. No puede moverse y tiene que comprar sus cosas, sus insumos. Estamos hablando no solamente de los particulares, sino de aquel que tiene un taller, que tiene un restaurante, que tiene un pequeño negocio, ¿no? Que tiene un taller de costura, de alineación de balanceado, lo que quiera, un pequeño negocio. Y pues no puede estar gastando 300, 400, 500 pesos para ir a Tijuana, ¿verdad? A abastecerse. Eso complica las cosas. Entonces... lo cierto es que si en la zona, en la franja fronteriza de 30 kilómetros, que incluiría indudablemente las ciudades de Tijuana, de Tecate y de Mexicali, en Rosarito no sé hasta dónde sí, hasta dónde no, Rosarito. ¿verdad? Y San Felipe se quedaría fuera. Sí. Pero el caso es que el otro efecto, además de pagar más o pagar menos, es que le pegaría la dinámica económica. Tenemos una misma dinámica económica, en todas las ciudades nos movemos parejo, pero en este caso, pues las ciudades que paguen más, obviamente vamos a tener un nivel de vida más caro, pero además perdemos competitividad, ¿no? Que eso se refleja en lo que ya se dijo aquí, se van las empresas, se fugan los consumidores y bueno, empezamos a generar cierta precariedad, ¿no? De manera paulatina. Entonces, por eso es la lucha, porque además las características geográficas de Ensenada son muy distintas, por decir algo, de una ciudad de la parte continental del país, porque a los lados tenemos el Pacífico, y con el mar no se puede hacer negocios, el mar de Cortés, en el Golfo, y hacia el sur tenemos desierto, ¿verdad? Las pocas comunidades que hay pues no tienen el peso económico como para sostener una economía como la de todo el municipio, entonces eso nos complica la vida. ¿Para dónde es culturalmente, tradicionalmente nuestro intercambio comercial? Pues hacia el norte, lo menos con Tijuana, Tecate, más con Tijuana, tal vez Mexicali porque ya está la capital del estado, y el resto con el sur de California. Entonces no tenemos mucho para dónde ir. Una ciudad como Monterrey, ¿no? Como las ciudades de Tamaulipas, como las ciudades de Chihuahua, tienen la alternativa de moverse hacia los lados y hacia el sur, nosotros no. Y esa es una condición que el gobierno federal o los gobiernos federales que hemos tenido nunca han logrado entender. Sí. Excepto López Portillo, ¿no? Que nos dejó como zona sí. libre. Sí, claro. Y en torno de ello hay razonamientos, argumentos, respaldos que nos identifican y ubican a Ensenada como un municipio fronterizo. Claro, todos estamos de acuerdo con eso. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo hacerle? Bueno, yo creo que eso es fundamental, Víctor, porque una de las grandes cosas que está ocurriendo ahorita en la lucha porque Ensenada se ha incluido en este beneficio,
pues ya se convirtió también en una lucha intestina, porque hay diferencias, ¿no? Hay protagonismos, pues diferentes maneras de ver cómo solicitarlo, cómo pedirlo, cómo exigirlo, en el tono, en la forma. Hay quienes, pues porque sus negocios, porque sus intereses, pues no quieren quedar mal con el gobierno. Otros que son más aguerridos y están exigiendo y pidiendo. Otros dicen que hay que esperarse a que sea presidente. No nos podemos esperar, porque el presupuesto de egresos de la Federación y la ley de ingresos se tienen que aprobar ya. En septiembre se aprueba el 15 de septiembre, a más tardar se tiene que aprobar la ley de ingresos. Puede haber ahí cambios de días, pero urge, porque si no se incluye en la ley de ingresos esta modificación para la zona fronteriza, entonces tendríamos que esperar, si bien nos va, hasta que se discuta en septiembre del 2019. Y en ese tiempo ya se generarían patrones de consumo absolutamente distintos. Ya las empresas pudieron haber cambiado su domicilio fiscal, otras pudieron no haber venido, y eso ya no lo puedes componer. Entonces creo que en esto hay mucha prisa, creo que urge, y también más importante todavía es que la sociedad se ponga de acuerdo, los liderazgos de este municipio se pongan de acuerdo para continuar con esta Antes lucha. de que se vaya a la pausa, y con eso regresamos. ¿Quiénes son los liderazgos de la sociedad? Bien, de eso vamos a hablar. Regresamos. Para todos los que saben lo que es bueno, yo les recomiendo solamente lo mejor. Todos los lunes tenemos el programa de la buena salud. Con la hora sana de la semana, que le dará a conocer todos los protagonistas que desde 1980 trabajan en beneficio de su salud. La hora de la buena salud en punto de las 6 de la tarde, aquí en su canal de televisión digital, en La Mira TV Ensenada. Ya estamos de regreso aquí en su programa, Las Cosas Como Son. Víctor. La pregunta: ¿quiénes son los liderazgos de Ensenada? Fíjese que recientemente me tocó trabajar en un proyecto de socialización de un proyecto, o sea, aunque suene tan redundante, pero es una propuesta que tiene una empresa y necesitaba darlo a conocer y presentarlo a la sociedad. Esa pregunta yo me la hice hace 3 meses. ¿Quiénes son los líderes de la comunidad? Y estamos acostumbrados, y además muy válido y muy legítimo y muy buen papel el que han hecho los organismos empresariales, con todo el afecto y el aprecio que de verdad les tengo, pero no son los únicos. Los organismos empresariales son los más visibles, los más activos, los más entusiastas, vamos a decir, los más echados para enfrente, pero no son los únicos. Ese es el punto. Los organismos empresariales, creo yo, una opinión mía, creo yo que deberían de aglutinar en torno de este propósito común que significa incluir a Ensenada en el Estado, que esa es finalmente la esencia de lo que estamos hablando, queremos ser parte del Estado, porque si no nos racionalizan como municipio fronterizo, seríamos el único municipio fuera de los fronterizos, el único. Y yo le decía, en esta experiencia vi organismos culturales, organismos medioambientalistas, organismos de la sociedad civil, profesionistas, etcétera. La comunidad, abogados, de todo. La comunidad, ¿cómo se representa?
ellos tienen, o toda la sociedad tiene una actividad propia de su sector, obviamente. Pero la comunidad, la colectividad Ensenada como ciudad, vibra de maneras diferentes. Y resulta que le hemos dejado a los organismos empresariales la función de ser interlocutores de todos. Por ejemplo, la carretera a Chapultepec-Maniadero. ¿Quién es el que está empujando por esa? Los organismos empresariales. La nueva institución del Seguro Social. ¿Quién está empujando? Los organismos empresariales. Reitero, loable, apreciable, encomiable, perfecto que lo hagan los organismos empresariales. Pero la sociedad, deliberadamente, o no sé de qué manera, pero los colegios de profesionistas como los contadores públicos que son tan activos, los colegios de médicos que son tan activos, los de ingenieros, no se han involucrado en las tareas colectivas de la sociedad. Y hemos dejado que el desgaste de los organismos empresariales obre en su contra. Y los hemos dejado que se desgasten y que se enfrenten y que choquen y que ocurra lo que en este momento ocurre con expresidentes, con exdirigentes de organismos empresariales que tienen una visión distinta de cómo abordar el tema. Yo diría, habría que, en este asunto en particular que tiene que ver con todo el municipio, habría que hacer un organismo común. Iba a decir frente común, pero eso suena como a choque. No. Habría que hacer un organismo común de la sociedad donde la mayor parte de los sectores de la sociedad estén representados y se documenten con toda esta argumentación que usted dio hace un rato, se documente los por qué sí somos un municipio fronterizo. Bien, miren, creo que ya me iba a callar el tema de las formas, para empezar, los liderazgos no son por designación, son por definición. Si tú designas a alguien para algo y ese no sirve, pues ese no va a encabezar nada, ¿verdad? Ni va a hacer nada. Entonces los liderazgos son por definición. Usted dijo, otros organismos que son muy activos, no son muy activos. No son muy activos porque no están haciendo lo que tienen que hacer. Son muy pasivos porque se están quedando callados y están dejando que otros vayan y se estrellen. Eso dije, ¿eh? Bien, ok. Entonces, yo lo que creo... Que los han dejado solos. Sí, los han dejado solos. Más que ir solos, los hemos dejado solos. Sí, sí. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que despertemos todos, los leones, los rotarios, los médicos, los ingenieros, los arquitectos, todos los maestros. ¿Dónde están los maestros? ¿Dónde están los científicos? Como dice Nock, ¿dónde están los investigadores? ¿Dónde están los académicos? Los obreros, los meseros, los campesinos. ¿Dónde están? Estamos dejando que un solo sector, porque ese es el que mueve, está en medio. El sector empresarial está en medio del poder público y está en medio del resto. Como todos. Porque pues son los que tienen la farmacia y son los que tienen el restaurante y son los que tienen la fábrica. Ya. ¿Verdad? Y son los que usan los médicos, los que contratan médicos, los que contratan ingenieros. No, y además porque están más organizados. Claro, además. Entonces yo creo que además de organizarnos debemos ser más participativos. Hay muchísimo que platicar de esto, Víctor. La verdad que es fascinante. Nos acabó el tiempo. Y no pudimos hablar de doña Elba Ester Gordillo, sí, pero se la vamos a quedar a deber para el próximo lunes. Le prometemos que se va a poner bueno en punto de las 8 de la noche. Se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Esto fue Las Cosas Como Son.